¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual explicaremos el contenido de un incidente de oposición a la rendición de cuentas presentadas por el albacea. Como siempre, les agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y para comenzar es importante referir o precisar que este video está basado en la legislación civil vigente en la Ciudad de México y que además los datos proyectados en el mismo son totalmente ficticios. También como preámbulo, es importante que el espectador tenga claro que cuando un albacea es separado de su cargo por el motivo que sea, está obligado a rendir cuentas de su gestión. En el escenario que les vamos a presentar, resulta que uno de los herederos promovió un incidente de remoción del cargo de albacea toda vez que él mismo dejó de cumplir con sus obligaciones durante su gestión y por lo tanto, después de que el órgano judicial admitió a trámite dicho incidente y se desahogaron las etapas procesales correspondientes, emitió la sentencia interlocutoria en la cual determinó remover al albacea de su cargo y ya que el heredero quien promovió este incidente acreditó de forma fehaciente el incumplimiento a estas obligaciones, o mejor dicho, el albacea no acreditó haberlas cumplido en tiempo y forma. Por lo tanto, pues fue separado de su cargo y en la misma sentencia interlocutoria se ordenó al albacea rendir las cuentas correspondientes de su gestión, como ya lo habíamos mencionado. En este sentido, el albacea cumplió con lo ordenado en la sentencia, presentó la rendición de cuentas y por lo tanto el juez puso a la vista de los herederos esta rendición de cuentas para que tuvieran la oportunidad de pronunciarse respecto de las mismas y en caso de que alguno de ellos así lo considerara, pues podría oponer o oponerse a dicha rendición de cuentas, que fue este caso concreto. Muy bien, pues bueno, en la parte superior derecha de este documento vamos a encontrar el rubro que contiene los datos de identificación del expediente, comenzando con el nombre del autor de la sucesión, José Rodríguez Hernández, el tipo de juicio, que en este caso es intestamentario, y el número de expediente, y posteriormente la denominación del incidente, incidente de oposición a la rendición de cuentas del albacea. Posteriormente encontraremos el titular del órgano judicial a quien está dirigido este escrito, que es el juez decimocuarto de lo familiar en la Ciudad de México. Ya vamos ahora a dar lectura a este proemio. Ustedes lo pueden ver en su pantalla. Pedro Rodríguez Hernández, con la personalidad que tengo debidamente reconocida en los autos del juicio al rubro indicado, ante usted con el debido respeto comparezco para exponer. En este caso, Pedro Rodríguez Hernández es heredero en esta sucesión. Y continuamos con la lectura de este documento por medio del presente escrito con fundamento en lo dispuesto en el artículo 855 del Código de Procedimientos Civiles. Vengo a desahogar la vista ordenada por su señoría mediante proveído de fecha 22 de agosto del año en curso. Decíamos anteriormente que el juez, una vez que el albacea rindió sus cuentas, pues le dio vista con ese escrito a los demás herederos para que se pronunciaran al respecto o manifestaran lo que su derecho conviniera. En este caso, pues este heredero está desahogando esta vista. Respecto, continuando con la lectura de la rendición de cuentas presentada por el ciudadano Carlos López Peña, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 852 del Código de Procedimientos Civiles, manifiesto que no estoy conforme con la cuenta presentada, debido a que lo cursante pretende atribuir de forma injustificada diversos gastos a cargo de la presente sucesión, además de que omitió cumplir con las formalidades previstas en la ley para la presentación de su rendición de cuentas, por lo que vengo a promover incidente de oposición a la rendición de cuentas exhibidas por el albacea, solicitando que el mismo sea tramitado por cuerda separada en la vía y forma solicitada. Entonces aquí le estamos diciendo de una manera muy general al titular del órgano judicial esta inconformidad del heredero, toda vez que, número uno, se pretenden atribuir gastos injustificados a la sucesión y número dos, el albacea omitió el cumplir con las formalidades contenidas en la ley para llevar a cabo una rendición de cuentas. Y bueno, como en todo incidente, es importante señalar el domicilio del demandado incidentista a efecto de que sea notificado de dicho incidente y pueda brindar la contestación correspondiente.
Entonces, continuando con nuestra lectura, tenemos lo siguiente: para tal efecto, señalo como domicilio para que el C. Carlos López Peña sea notificado del presente incidente el ubicado en calle La Flor, número 25, Colonia Las Rosas, Alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. Muy bien, entonces estamos listos para argumentar respecto a las objeciones, perdón, que pretende hacer valer este heredero. Es importante aclarar que sí podría tal vez incluirse un capítulo de hechos, pero pues los hechos consistirían en los antecedentes del proceso sucesorio, los cuales pues ya obran en autos, y para no distraer al titular del órgano judicial con esos antecedentes que insistimos ya obran en autos, pues podemos ir directamente a las objeciones. Tenemos la primera de ellas: el cuentadante omitió cumplir con los requisitos señalados en el artículo 520 del Código de Procedimientos Civiles relativo a la forma en que se debe presentar la rendición de cuentas por el albacea, por los siguientes motivos. Entonces vamos a ver en qué consisten, perdón, estas formalidades que omitió observar el albacea. Número uno: el ciudadano Carlos López Peña no hizo un preámbulo con la exposición sucinta de los hechos que dieron lugar a su gestión como albacea. Entonces, en este caso, el albacea, ¿qué hizo en este documento? Pues hizo referencia a los gastos, pero no hizo este preámbulo que está contenido en el artículo, o que está contemplado en el artículo 520, sobre los hechos que dieron lugar a su gestión como albacea, ni mucho menos a la resolución que lo obligó a rendir cuentas. No hizo algún tipo de referencia, sino que simple y sencillamente comenzó a rendir sus cuentas. Por lo tanto, incurrió en esta omisión a las formalidades contenidas en el artículo 520. Y número 2, el cuentadante, es decir, el exalbacea, omitió realizar la indicación de las sumas recibidas, así como el balance de las entradas y salidas. Y esto es importante tomarlo en consideración en virtud de que el albacea, en este caso, exclusivamente se dedicó a hacer referencia a los gastos que supuestamente realizó durante su gestión, y a manifestar que no hubo ingreso alguno con motivo de los bienes que conforman la masa hereditaria. Pero pues básicamente ese tipo de manifestaciones no pueden ser consideradas como un balance adecuado de entradas y salidas, y por lo tanto se dejó de observar este contenido del artículo 520 de la legislación procesal civil vigente en la Ciudad de México. Y vamos a argumentar un poco al respecto. Continuando con la lectura, estas omisiones por parte del cuentadante me colocan en estado de indefensión e incertidumbre jurídica como heredero en la presente sucesión, ya que en el documento no existe precisión sobre los datos mencionados en las viñetas que anteceden, como lo hemos mencionado anteriormente. A mayor abundamiento, cabe señalar que el cuentadante mencionó respecto de los dos inmuebles que refirió en su escrito que no existe cuenta por rendir, ya que no genera ni produce fruto o ganancia alguna. Esto ya lo habíamos mencionado, que esta manifestación del albacea, e incluso tiende a ser común este tipo de expresiones en la práctica, ¿no? Que los albaceas digan que no genera frutos, que no generó ganancias y que por lo tanto no hay alguna cuenta que rendir, ¿no? Entonces vamos a argumentarle al juez por qué esta precisión es inadecuada para la rendición de cuentas. Declaración que pone en evidencia la contravención a la ley respecto de la rendición de cuentas objetada, ya que el albacea está obligado a informar los pormenores en torno a dichos bienes, siendo inexacto que tal obligación se actualice únicamente cuando los bienes produzcan ingresos, frutos o ganancias. Ello es así en virtud de que los herederos tenemos interés de conocer la situación y condiciones de los bienes durante el desarrollo de la sucesión, hasta la partición y liquidación de los mismos, y no sólo de los ingresos que con ellos se hayan obtenido, pues desde la muerte del autor de la presente sucesión, los bienes que conforman la masa hereditaria mejoran o se deterioran en nuestro beneficio o perjuicio. En este sentido, le estamos diciendo al titular del órgano judicial que el albacea no solamente se debe limitar a señalar frutos o ganancias generados por los bienes de la masa hereditaria, sino que también el albacea está obligado a informar cualquier tipo de deterioro o menoscabo que sufran los bienes de la masa hereditaria, cuestión que omitió totalmente el albacea. Abundando a lo anterior, cabe destacar que los inmuebles que forman parte de la masa hereditaria se encuentran bajo la posesión del ciudadano Carlos López Peña, que es el ex albacea,
sin que a la fecha me hayan permitido el acceso a los mismos, por lo que desconozco cuál es su situación actual y esta, pues bueno, también es una manifestación que en muchas ocasiones realizan los herederos porque los albaceas toman posesión de los bienes que conforman la masa hereditaria porque es una de las facultades con las que cuentan. Sin embargo, esto no significa que deban impedir los albaceas a toda costa que los demás herederos tengan acceso a estos bienes y por lo tanto, pues ha llegado el momento en que los herederos exijan un informe mucho más preciso que genere certeza sobre el estado en que se encuentran estos multicitados bienes. Vamos a ver ahora la segunda objeción. Y esta segunda objeción está relacionada con los documentos que fueron exhibidos por el albacea para intentar justificar los gastos que supuestamente realizó durante su gestión. En cuanto a los documentos descritos en el apartado que se encuentra marcado con el número 3 del escrito presentado por el ciudadano Carlos López Peña, se pretenden acreditar diversos gastos a cargo de la presente sucesión con motivo del ejercicio del cargo que le fue conferido. Sin embargo, no existe certeza de que dichos gastos hubieran sido destinados para la administración o conservación de los bienes que conforman la masa hereditaria, en virtud de que lo cursante fue omiso en precisar el motivo y o la necesidad para realizar las multicitadas erogaciones tal y como se precisa a continuación. Entonces aquí vamos a encontrar algunas objeciones a documentos específicos exhibidos por el albacea, porque pues básicamente no basta con que el albacea exhiba recibos y decir que efectivamente eso fue lo que él gastó y ahora quiere que se le retribuya, no, sino que esos recibos deben ser o resultar idóneos para demostrar que realmente fueron gastos relacionados con la administración o conservación de los bienes que conforman la masa hereditaria. Vamos a ver el primero. La primera objeción al respecto. Respecto del recibo de fecha 10 de enero del año 2021 expedido por la notaría número 97 de la Ciudad de México por la cantidad de 7,000 pesos por concepto de impuestos, gastos y honorarios, derechos por escritura. Así estaba redactado el recibo, descrito en el inciso E del apartado 3 del escrito del cuentadante. Es notoriamente improcedente considerarlo como un gasto erogado por el albacea durante el ejercicio de su encargo, en virtud de que no existe certeza de que esa cantidad hubiere sido erogada para la conservación o administración de la sucesión, ya que del contenido de este documento no se desprende él o los bienes que supuestamente fueron escriturados, ni mucho menos si esos bienes pertenecen a la masa hereditaria del de cuyos. En este caso, lo que se está refiriendo es que el de cuyos pretende que se le retribuyan estos supuestos gastos que realizó por la cantidad de 7,000 pesos, pero el recibo que exhibió pues no es preciso respecto de cuáles fueron esos bienes escriturados, ¿no? O que supuestamente se escrituraron en esa notaría y pues esto obviamente genera incertidumbre sobre si esos bienes forman parte de la masa hereditaria. Asimismo, el albacea nunca informó a los herederos sobre la necesidad de llevar a cabo algún procedimiento o trámite de escrituración en la presente sucesión distinto a la etapa de adjudicación, y esto también es importante referirlo para este caso concreto en virtud de que pues el albacea nunca le informó a los herederos sobre esta necesidad de escriturar algún bien inmueble, además de que normalmente la escrituración o la formalización se lleva a cabo una vez que se ha autorizado la adjudicación o la partición de la masa hereditaria. Entonces, pues ahora resulta que el albacea escrituró determinados bienes, pero no, los herederos no saben cuáles, ¿verdad? Porque nunca fue informado por el albacea ni tampoco está precisado en ese recibo. Además, en el documento en cita aparece la siguiente leyenda: para cubrir las cantidades que se generen por concepto de impuestos, derechos, gastos y honorarios en dicho expediente. Sin embargo, no se especifica el tipo o número de expediente a que se refiere y finalmente el documento fue signado por Pamela Hernández, persona de quien se desconoce su identidad, además de que no obra elemento de convicción en el sentido de que esta labora en la notaría número 97 de la Ciudad de México, por lo que es evidente la oscuridad de este documento, en virtud de que con el mismo no se demuestra de forma fehaciente que este gasto se haya realizado para la administración o conservación de algún bien que conforma la masa hereditaria. Entonces aquí lo que se hizo fue un análisis del documento para hacerle ver al órgano judicial que este documento, si bien fue expedido a nombre del albacea, resulta o no resulta idóneo para acreditar que se refiere a un gasto realizado con motivo de la administración de la masa hereditaria por parte del albacea. Siguiente objeción.
que tiene que ver con un gasto de conservación o un supuesto gasto de conservación del inmueble. Respecto al recibo de dinero expedido en fecha 12 de marzo del año 2020 por la cantidad de 11,000 pesos por concepto de material e impermeabilización de la azotea, descrito en el inciso C del apartado 3 del escrito del cuentadante, igual referimos que es notoriamente improcedente considerarlo como un gasto erogado por el albacea durante el ejercicio de su encargo, en virtud de que no existe certeza de que esa cantidad hubiera sido erogada para la conservación o administración de la sucesión, ya que no existe evidencia fehaciente en el sentido de que la supuesta aplicación de material de impermeabilización se haya realizado sobre el inmueble mencionado por el ocursante, ya que no basta la simple manifestación del cuentadante para tal efecto. Entonces, en este caso, se le hace referencia al juez que sí, hay un recibo, ¿no? Que supuestamente está relacionado con material de impermeabilización, pero una cosa es que existe el recibo en el que se compró ese material y otra cosa es que el mismo haya sido empleado sobre algún inmueble de la masa hereditaria, ¿no? Entonces, no basta con que el albacea diga, sí, se lo puse. No hay pruebas fehacientes de ello, no hay certeza de que realmente el ese material haya sido utilizado en la masa en algún bien de la masa hereditaria. Por otra parte, en el documento se especifica el concepto material, el cual es oscuro y ambiguo, ya que no existe claridad sobre a qué tipo de material se refiere, ni tampoco el tipo de impermeabilizante que se adquirió, ni mucho menos su marca, peso o medida. Entonces, con esto queremos hacer hincapié en que no basta exhibir nada más recibos para justificar una rendición de cuentas, sino que estos documentos deben ser idóneos. Si bien es cierto que la ley no exige que presentemos facturas con efectos fiscales para acreditar estos gastos, tampoco se trata de exhibir cualquier recibo porque pues los mismos pueden estar sujetos a cualquier objeción como en el caso que les proyectamos. Vamos a tener la objeción a un documento más. Por lo que se refiere al recibo de fecha 5 de noviembre del año 2020 por concepto de avalúo, es notoriamente improcedente considerarlo como un gasto también erogado por el albacea durante el ejercicio de su encargo, ya que no existe certeza de que esa cantidad hubiera sido erogada para la conservación o administración de la sucesión, ya que es ambiguo el concepto empleado en este gasto en virtud de que no fueron precisados cuáles fueron los bienes valuados, ni mucho menos si estos forman parte de la masa hereditaria, por lo que es evidente la obscuridad de este documento en virtud de que con el mismo no se demuestra de forma fehaciente que este gasto se haya realizado para la administración o conservación de algún bien que conforma la masa hereditaria. Entonces aquí el albacea pretende que se le retribuya este gasto que supuestamente hizo con motivo de determinados avalúos, pero no hay claridad sobre cuáles fueron los bienes valuados. Entonces podría ser o tratarse del avalúo de cualquier bien inmueble distinto a los que conforman la masa hereditaria. Por eso es que hay que analizar muy bien los documentos que exhibe el cuentadante, en este caso el albacea, para poder formular la objeción correspondiente. Muy bien, ahora vamos a hacer en la tercera objeción, vamos a hacer referencia a una de las obligaciones del albacea y que en este caso se dejó de cumplir por parte del cuentadante. Dice, de conformidad con el artículo 1716 del Código Civil, el albacea dentro del primer mes de ejercer su cargo debe fijar con acuerdo de los herederos los gastos para la administración de la sucesión. Esto es una obligación que tendría que cumplir el albacea una vez que haya tomado posesión de los bienes que conforman la masa hereditaria y pues hacer un balance sobre los gastos que tendrían que hacerse. Sin embargo, tal y como obra en autos, el ciudadano Carlos López Peña fue omiso en informar los supuestos gastos que enlistó en su escrito de rendición de cuentas, los cuales fueron debidamente objetados en el apartado que antecede, por lo que ahora de forma injustificada y por demás temeraria pretende que de la masa hereditaria se paguen estos supuestos gastos que evidentemente no fueron erogados para la conservación y o administración de los bienes que conforman dicha masa hereditaria. Entonces, es importante también que el albacea o la persona que pretenda ser albacea conozca sus obligaciones para evitar incurrir en este tipo de incumplimientos que posteriormente puedan poner en duda la rendición de cuentas que pretende hacer valer en un proceso sucesorio. Y vamos a una objeción más, ¿no? Para tratar de evidenciar todavía de una forma más clara la improcedencia de la rendición de cuentas de este albacea
para que con la finalidad de que el órgano judicial emite una resolución, una sentencia interlocutoria en la que se le dé la razón a este actor incidentista, a este heredero que se está oponiendo a la rendición de cuentas. Dice, si bien es cierto que en la legislación civil no se exige como requisito la exhibición de facturas con efectos fiscales al momento de llevar a cabo la rendición de cuentas, también lo es que dichas facturas representan un documento idóneo para que el albacea demuestre de forma fehaciente las cantidades monetarias que dice haber erogado, ya que los recibos que fueron materia de la objeción segunda del presente escrito no generan convicción de que realmente se gastaron las cantidades descritas en estos, lo cual se evidencia con las siguientes preguntas. Entonces vamos a utilizar esta forma argumentativa a través de preguntas para poner en duda todo lo que argumentó el albacea en su escrito de rendición de cuentas. El ex albacea, ¿existe algún elemento probatorio que sin lugar a dudas demuestre que el ciudadano Carlos López Peña realmente gastó las cantidades que mencionó en su escrito de rendición de cuentas? Pues bueno, ya aquí esta pregunta va de la mano con todo lo que se argumentó anteriormente. ¿Es suficiente exhibir recibos llenados de puño y letra por personas físicas sin que cuenten con algún medio de validación sobre las cantidades erogadas? Porque ya lo decíamos, la ley no exige que el cuentadante exhiba facturas con efectos fiscales. Sin embargo, tampoco se trata de exhibir cualquier recibo, cualquier nota para justificar supuestos gastos. Continuando con este argumento, estas interrogantes ejemplifican con claridad el carente valor probatorio de los documentos referidos en la objeción segunda del presente escrito y con los cuales se pretende sustentar la deficiente rendición de cuentas presentado por el ciudadano Carlos López Peña. Insistimos, la ley no obliga al albacea a exhibir facturas con efectos fiscales. Sin embargo, a todas luces es evidente que los recibos exhibidos en sí mismos son insuficientes para acreditar los gastos que refirió el ciudadano Carlos López Peña, ya que no se encuentran debidamente adminiculados con otros elementos de convicción, como podrían ser las multicitadas facturas. Y bueno, pues al tratarse de un incidente sabemos que podemos ofrecer pruebas, entonces vamos a ver cuáles son las pruebas que pues recomendamos ofrecer en estos casos, que básicamente son dos. Primera, la presuncional en su doble aspecto legal y humana, en todo lo que beneficia a los intereses del suscrito, en este caso del heredero que está haciendo valer el incidente. Y la instrumental de actuaciones. La instrumental de actuaciones que también, pues básicamente con estas pruebas será suficiente para que proceda el incidente hecho valer por el heredero, ya que pues todos los medios de prueba están contenidos en el propio expediente que está a disposición del titular del órgano judicial que tenga que resolver del mismo. Y bueno, pues vamos a la parte final del documento, que son los puntos petitorios. Por lo expuesto, usted, ciudadano juez, atentamente solicito primero, tenerme por presentado en tiempo y forma, desahogando la vista ordenada por su señoría en el incidente de revocación de albacea con las cuentas presentadas por el ciudadano Carlos López Peña. Segundo, admitir a trámite el presente incidente de oposición a la rendición de cuentas del albacea por encontrarse ajustado conforme a derecho. Y tercero, previos trámites de ley, emitir la resolución que en derecho corresponda, protesto lo necesario y el nombre del promovente. Y bueno, con esto concluiríamos el análisis, de este tipo de documentos. Esperemos que el contenido del mismo les sea de utilidad para estudiantes o para abogados que estén comenzando con la práctica judicial, o bien que no estén tan relacionados con la redacción de este tipo de documentos, aclarando que este es un modelo y es una propuesta o una guía que esperamos que les sea de utilidad para que ustedes puedan redactar sus propios documentos, pero también es importante tener claro que el contenido de este video no va a resolver todos los casos, porque sabemos que cada escenario tiene sus particularidades y pues en toda la rendiciones de cuentas de los albaceas vamos a encontrar distintos panoramas sobre deficiencias que puedan tener los cuentadantes en los escritos que presenten para tal efecto, por lo que se recomienda ser muy cuidadosos, por lo que se recomienda tener mucha atención en las formalidades que debe cumplir el albacea y también en la idoneidad de los documentos con los que se pretenda justificar esta rendición de cuentas, y en caso de que el heredero advierta que hay deficiencias o inconsistencias en algunos de estos elementos,
momentos pues podrá hacer valer este tipo de incidentes. Y bueno, con esto concluimos el video de esta ocasión. Les agradecemos su amable atención y los invitamos como siempre a que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones con la finalidad de que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchísimas gracias y hasta la próxima.